casi letal, terrible descarga y se derrumba. Finalmente Quimio Tirano hecho pedazos. Top 5 de asiáticos silenciados, por Ricardo El Finito López. El último es de no creer. Hay historias en el boxeo que trascienden el deporte. Hay noches que se convierten en leyendas. Y hay un hombre que cruzó el Pacífico una y otra vez, no como turista, sino como conquistador. Su nombre es Ricardo López, pero el mundo lo conoce como El Finito, y su legado está escrito con la tinta invisible de la perfección. Jamás conoció la derrota, jamás cedió ante la presión, y cuando el Oriente llamó a sus mejores guerreros para detenerlo, uno por uno cayeron ante la furia silenciosa del mexicano. Esta es la historia de 5 noches imposibles, 5 batallas en territorio enemigo, 5 veces que México viajó al corazón de Asia y salió victorioso. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu perspectiva del boxeo, sino que te hará cuestionar qué es posible cuando la técnica se encuentra con la voluntad inquebrantable. Número 5. Quimio Hirano, cuando el samurái encontró a su maestro. La primavera de 1991 pintaba los cerezos de Shizuoka con flores rosadas, pero en el Kusanagi Gymnasium el ambiente era de guerra. Quimio Hirano no era un peleador cualquiera. Era el orgullo de Japón, un boxeador formado en la tradición del Bushido, donde el honor se mide en sangre y sudor. Había esperado pacientemente su oportunidad, viendo cómo el joven mexicano derrotaba al campeón Ohashi meses atrás. Ahora era su turno de restaurar el honor japonés. La campana sonó, y miles de gargantas japonesas rugieron al unísono. Hirano salió con la ferocidad de un samurái entrando en batalla, pero frente a él no había un enemigo común. El Finito se movía como agua, esquivando, contragolpeando, estudiando. Cada jab era una pregunta, cada combinación, una respuesta que Hirano no podía descifrar. Round tras round, la frustración crecía en los ojos del japonés. Intentaba acortar la distancia, buscaba el cuerpo, lanzaba ganchos desesperados. Nada tocaba aire más que ocasionalmente. El Finito era un fantasma, allí y no allí, golpeando desde ángulos imposibles. Los jueces ni siquiera dudaban. 10-9, 10-9, 10-9. Una clínica de boxeo en tierra extranjera. Entonces llegó el 8º round, y algo cambió en los ojos del Finito. Como si dijera, ya fue suficiente. Aumentó el volumen, acortó las distancias, y los golpes que antes eran toques quirúrgicos se convirtieron en martillazo. Un derechazo hizo retroceder a Hirano. Una combinación al cuerpo lo dobló. Y cuando el gancho de izquierda conectó limpio en la quijada, los ojos del samurái se apagaron. El árbitro Rudy Ortega no necesitó ver más. 1 minuto y 42 segundos del 8º asalto, y la pesadilla terminó. Hirano había sido el primero en desafiar al nuevo rey. También fue el primero en aprender que algunos tronos no se conquistan con valentía solamente. Se necesita ser excepcional. Y esa noche en Shizuoka, el Finito demostró que era algo más que excepcional. Era inevitable. Número 4. Samán Sorjaturong, la tormenta que México apagó en 5 minutos. El calor de julio en Nuevo Laredo es despiadado, pero nada comparado con el fuego que ardía en los puños del Finito López esa noche de 1993. Samán Sorjaturong llegó desde Tailandia con una reputación temible. Nunca había sido noqueado. Sus puños llevaban veneno Muay Thai, esa precisión mortal forjada en los campos de entrenamiento de Bangkok. Había noqueado a 13 de sus 16 oponentes. Era rápido, poderoso y venía con hambre de gloria. Pero había un problema. Estaba a punto de conocer al mexicano más letal libra por libra del planeta. La campana inaugural resonó en el parque de béisbol La Junta y Sorjaturong salió como huracán. Quería imponer su ritmo, demostrar que los tailandeses no le temían a nadie. Durante los primeros 2 minutos lo intentó, lanzando combinaciones rápidas, moviéndose lateralmente, buscando ángulos. El Finito simplemente observaba, como un científico estudiando un espécimen interesante. Entonces, a los 2 minutos 46 segundos del primer round, vino la primera lección. Un jab midió la distancia. Un derechazo explotó en la mandíbula de Sorjaturong como dinamita. Las piernas del tailandés se convirtieron en gelatina. Cayó. Se levantó rápido por orgullo, pero sus ojos delataban la verdad. Acababa de tocar algo que nunca había sentido antes. El poder mexicano es diferente. No es salvaje. Es preciso, calculado, devastador. El conteo de protección le dio 8 segundos para recuperarse. No fueron suficientes. El segundo round comenzó y Sorjaturong era un hombre marcado.
El finito olió la sangre y atacó. 90 segundos de combinaciones implacables terminaron con el tailandés en la lona por segunda vez. Se levantó al 4, pero era un guerrero viviendo en tiempo prestado. 45 segundos después, el uppercut de izquierda llegó desde el sótano del infierno. Sorjaturong cayó por tercera vez, y aunque sus piernas respondieron por instinto, sus ojos estaban en Bangkok. El árbitro Vince Delgado ni siquiera inició el conteo. Simplemente abrazó al tailandés y señaló la esquina de López. 2 rounds, 2 minutos y 45 segundos. La invencibilidad de Sorjaturong se había evaporado más rápido que el agua en el desierto de Tamaulipas. Lo irónico es que 2 años después, Sorjaturong se convertiría en campeón mundial de otra división. Pero esa noche en Nuevo Laredo, aprendió lo que todos eventualmente aprenden. Hay niveles en este deporte, y el finito López jugaba en una dimensión diferente. Número 3. Kyung Jun Lee. El día que México silenció a 50.000 coreanos. Diciembre de 1991. Seúl, Corea del Sur. El Hamsil Arena vibraba con una energía eléctrica que podía sentirse a kilómetros de distancia. 50.000 coreanos habían llegado para presenciar la restauración. Kyung Jun Lee no era un retador cualquiera. Este hombre había hecho historia. Fue el primer campeón mundial de peso mínimo, cuando la división fue creada en 1987. Era el pionero, el padre fundador, el rey original que había perdido su corona, pero nunca su dignidad. Ahora, en su tierra, frente a su gente, tendría la oportunidad de recuperar lo que una vez fue suyo. Frente a él estaba un mexicano de 25 años que no conocía el significado de la palabra intimidación. El finito López había viajado más de 11.000 kilómetros para esta pelea, cruzando océanos y continentes, entrando en la guarida del león. La lógica decía que la presión sería insoportable. La historia demostraría lo contrario. Desde el sonido de la primera campana, quedó claro que esto sería una guerra de voluntades. Lee peleaba con el corazón de un guerrero que defiende su tierra natal. Presionaba constantemente, buscaba el intercambio, intentaba romper el ritmo del mexicano. Los gritos de la multitud eran ensordecedores cada vez que conectaba un golpe. El edificio entero temblaba con cada avance del coreano, pero el finito era hielo, puro, cristalino, inquebrantable. Mientras 50.000 voces le gritaban, él respondía con su trabajo. Un jab aquí, un gancho allá, un uppercut perfectamente cronometrado. Lee era valiente, era aguerrido, pero la valentía sin maestría técnica es solo buena intención, y las buenas intenciones no ganan peleas contra genios. Round 3, Round 5, Round 8. La historia se repetía. Lee presionaba con todo su corazón. El finito lo hacía pagar con su mente. Los golpes se acumulaban en el rostro del coreano como facturas sin pagar. Su ojo comenzó a hincharse, su boca sangraba. Los gritos de aliento de la multitud empezaron a transformarse en murmullos de preocupación. En el round 10, algo mágico y terrible sucedió. El finito conectó una combinación tan perfecta que hasta los fanáticos coreanos guardaron silencio por un segundo. Fue como si todos en el arena reconocieran simultáneamente que estaban presenciando algo especial. No solo un boxeador ganando una pelea, un maestro dando una clase magistral. Los últimos 2 rounds fueron una formalidad. Lee, con el corazón más grande que Seúl, siguió intentando hasta el último segundo, pero cuando sonó la campana final, todos sabían la verdad. Las tarjetas de los jueces fueron devastadoras. Decisión unánime casi perfecta para López. Era prácticamente una blanqueada en territorio enemigo. El silencio en el Hamsil Arena fue sepulcral. 50.000 personas procesando lo que acababan de presenciar. Su héroe había dado todo, pero no fue suficiente. El mexicano había llegado, había visto, había conquistado, y lo había hecho con una calma tan absoluta que era casi insultante. El finito ni siquiera sudaba. Número 2. Kwang Soo. Cuando las medallas olímpicas no alcanzan. Enero de 1993. Pohang, Corea del Sur. El frío invernal cortaba como cuchillos, pero dentro del Indoor Gymnasium, el ambiente ardía con anticipación vengativa. Los coreanos no habían olvidado la humillación de Lee un año atrás. Ahora traían a su arma secreta, Kwang Soo. Medallista olímpico, tetracampeón en torneos internacionales amateur, un boxeador pulido en la forja del boxeo amateur de élite. Tenía algo que Lee no tuvo: juventud, hambre y un plan. Había estudiado cada pelea del finito, conocía sus patrones, sus tendencias, sus preferencias, y tenía una estrategia: pelear sucio si era necesario. Esto era guerra, y en la guerra no hay reglas. La campana abrió las hostilidades y ejecutó su plan inmediatamente.
cabezazos en el clinch, codazos cuando el árbitro no miraba, empujones después de cada intercambio, pisotones en los dedos, todo el arsenal de tácticas cuestionables que el boxeo amateur a veces permite y el profesional pretende ignorar. Pero había un problema fundamental en el plan de O. Asumía que el Finito López podía ser intimidado. Esa fue su primera equivocación, también su última. El mexicano absorbió los golpes sucios con una calma budista. No se quejó, no protestó. Simplemente tomó nota mental y continuó boxeando su pelea. Cada cabezazo que O daba era respondido con un uppercut limpio. Cada codo sucio recibía un gancho de izquierda como devolución. El Finito estaba dando una lección de profesionalismo mientras O se hundía en su propia desesperación. Round 4, round 6, round 8. El rostro de O comenzó a parecerse a un mapa de guerra. Cortes sobre los ojos, labios reventados. La hinchazón deformaba sus facciones. Su esquina le gritaba instrucciones desesperadas, pero él ya no tenía respuestas. La medalla olímpica que colgaba en su casa no lo estaba salvando aquí. El boxeo amateur y el profesional son primos lejanos, y O estaba descubriendo que su currículum no significaba nada frente al mejor. El noveno round comenzó y algo en O se quebró. No físicamente, sino espiritualmente. Sus hombros caían, sus golpes no tenían convicción. El Finito olió el momento y atacó como jaguar sobre presa herida. Una combinación de 4 golpes hizo retroceder a O hasta las cuerdas. Un uppercut lo hizo trastabillar. El árbitro miró sus ojos y vio lo que todos veíamos. Un hombre que había llegado a su límite. La pelea fue detenida. O había sobrevivido más que muchos, pero sobrevivir no es ganar. La multitud coreana guardó silencio nuevamente. 2 veces en 2 años habían traído a sus mejores guerreros. 2 veces el Finito había salido victorioso. Empezaban a entender que tal vez, solo tal vez, este mexicano era algo especial. Número 1. Hideyuki Ohashi, la noche que nació una leyenda inmortal. Y ahora llegamos a la pelea que lo comenzó todo. La madre de todas las batallas. El momento que transformó a un prometedor boxeador mexicano en una leyenda internacional. Octubre de 1990. Tokio, Japón. El sagrado Korakuen Hall, catedral del boxeo asiático, testigo de 1000 batallas épicas, pero ninguna como esta. Ricardo López llegó esa noche como retador. Tenía 26 peleas, 0 derrotas, pero poca experiencia internacional. Esta era solo la segunda vez que peleaba fuera de México. Frente a él estaba Hideyuki Ohashi, campeón mundial establecido, peleando en casa, con todo el apoyo de una nación detrás. Los japoneses llenaron cada asiento del Korakuen. Las apuestas favorecían a Ohashi. La lógica favorecía a Ohashi. El sentido común favorecía a Ohashi. Nadie le preguntó al destino. El primer round fue de estudio. 2 científicos del boxeo examinándose mutuamente, buscando debilidades, probando teorías. Ohashi movía la cabeza con maestría japonesa. López calculaba distancias con precisión mexicana. Los jueces dieron el round parejo. El segundo y tercero fueron similares, competitivos, técnicos, hermosos de ver para los puristas. Entonces llegó el cuarto round y el universo cambió de eje. El Finito había visto suficiente. Había recolectado toda la información necesaria. Ahora era momento de aplicar el conocimiento. Ohashi lanzó un jab. El Finito lo esquivó con milímetros de sobra y respondió con su propio jab, que encontró nariz japonesa. El campeón retrocedió medio paso, sorprendido por la precisión. No tuvo tiempo de procesar porque el derechazo ya venía en camino. El sonido fue como un trueno en el Korakuen Hall. El puño del Finito conectó en la mandíbula de Ohashi con una precisión tan perfecta que los entrenadores de boxeo japoneses todavía usan el video en sus clases. Las piernas del campeón se desconectaron de su cerebro por un microsegundo. Cayó. El Korakuen Hall quedó en silencio absoluto. Ohashi era un guerrero. Se levantó casi inmediatamente, más por orgullo que por capacidad. Recibió el conteo obligatorio de 8. Sus ojos decían que podía continuar. Su cuerpo mentía. El round terminó y su esquina trabajó frenéticamente para revivirlo. El quinto round comenzó con Ohashi intentando recuperar el control. Imposible. El Finito había encontrado el código de acceso y no había vuelta atrás. 1 minuto en el round, un gancho de derecha, encontró su objetivo nuevamente. Ohashi cayó por segunda vez. Se levantó a los 6 segundos, tambaleándose. Pero de nuevo el orgullo japonés lo mantuvo en pie.
El conteo de protección le dio un respiro. 30 segundos después vino la secuencia que el Finito López repetiría 1000 veces en entrevistas futuras como su momento favorito. Ohashi estaba contra las cuerdas, defendiéndose valientemente pero inefectivamente. El Finito lanzó la combinación perfecta. Jab que abrió la guardia, derechazo directo que cruzó por el medio, gancho de izquierda que llegó como sentencia final. Ohashi cayó por tercera vez, y esta vez el Korakuen Hall supo que había terminado. El campeón intentó levantarse a los 7 segundos. Sus piernas respondieron, pero su cuerpo traicionó. Se tambaleó hacia atrás y colapsó en su propia esquina como edificio demolido. El árbitro Tony Pérez no necesitó contar. Simplemente señaló hacia López y el Korakuen Hall explotó. No en celebración japonesa, sino en reconocimiento universal de grandeza. 2 minutos del quinto round. 3 knockdowns devastadores. Un nuevo campeón mundial coronado en tierra extranjera. Pero más que eso, una leyenda había nacido frente a los ojos del mundo. Los japoneses, maestros del respeto, aplaudieron al nuevo campeón. Sabían que habían presenciado historia. Esa noche en Tokio, el Finito López no solo ganó un título mundial, anunció al mundo que había llegado un nuevo rey. Un rey que jamás sería destronado. Un rey que se retiraría invicto 11 años después con un récord perfecto que desafía la imaginación. 51 victorias, 0 derrotas, 1 empate, 5 guerreros asiáticos, 5 noches imposibles, 5 victorias que parecían escritas en las estrellas antes de suceder. El Finito López no solo derrotó a estos hombres, los estudió, los superó, y en el proceso elevó el boxeo mexicano a alturas estratosféricas. La lección: que la perfección no es un accidente, es trabajo, dedicación y una voluntad inquebrantable de ser el mejor sin importar el código postal. Ricardo El Finito López cruzó océanos para probar que México tenía al mejor boxeador libra por libra del planeta, y lo probó una y otra vez, invicto, imparable, inolvidable. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.